Buenos días, el tema que vamos a ver, cáncer de próstata, es la segunda causa de cáncer a nivel mundial. Desde 1984 es el tumor maligno no cutáneo más común en hombres, es la sexta causa de mortalidad entre los hombres en todo el mundo y en Bolivia es el primer cáncer en hombres. De ahí la importancia de saber las generalidades de este tumor, de este cáncer. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de próstata? Pues la edad, a mayor edad, mayor riesgo de padecer cáncer de próstata, el origen étnico, ya que los pacientes de raza caucásica blanca tienen mayor incidencia, y factores hereditarios también. Si uno tiene un familiar de primer grado que haya padecido cáncer de próstata, el riesgo aumenta en 2 veces más, hasta 11 veces más de padecer cáncer de próstata. Otros factores son inflamación, infecciones crónicas, vasectomía, tabaquismo, consumo de alcohol y dieta alta en grasas. El diagnóstico, pues para el escrutinio, el tamizaje o el screening de cáncer de próstata, esto se debe ofrecer de acuerdo al riesgo que tenga el paciente de padecer cáncer de próstata y también al buen estado funcional y expectativa de vida que tenga el paciente de más de 10 a 15 años. Se debe realizar el antígeno prostático en hombres de alto riesgo. ¿Y quiénes son estos pacientes de alto riesgo? Son pacientes de más de 50 años de edad, pacientes de más de 45 años de edad con antecedentes de familiares con cáncer de próstata, pacientes afroamericanos de más de 45 años de edad y hombres con antígeno de más de 1 nanogramo ml a los 40 años y hombres con antígeno de más de 2 nanogramos por mililitro a los 60 años de edad. ¿Cuáles son las indicaciones para la toma de biopsia? ¿A quiénes debemos biopsiar? La única indicación para biopsiar la próstata es sospecha de cáncer, ¿no? ¿Y cuándo sospechamos de cáncer? Cuando hay un tacto rectal sospechoso, el AP de más de 10 nanogramos ml, un nódulo hipoecoico en la zona periférica, y cuando ya tenemos el paciente con diagnóstico de cáncer de próstata, la única indicación de biopsia es para reestadificar o determinar la recurrencia. Cuando nosotros ya tenemos una biopsia realizada y confirmatoria de cáncer de próstata, pues tenemos que estadificar al paciente. Un T1A es un hallazgo incidental por histología, o sea que menos del 5% del resecado va a tener el cáncer. T1B igual, cuando es un hallazgo incidental por histología y se encuentra más del 5% de tejido resecado con cáncer. T1C cuando el diagnóstico se hace por biopsias de próstata por el AP elevado. T2A es un tumor que involucra la mitad de un lóbulo o menos, como podemos ver en el dibujo. T2B es un tumor que involucra más de la mitad de un lóbulo, pero no ambos lóbulos. Y el T1C es un tumor que ya invade ambos nódulos, como podemos ver en el dibujo. T3A cuando hay extensión extracapsular uni o bilateral. T3B cuando hay un tumor que invade la vesícula seminal, como podemos ver en el dibujo. T4 cuando el tumor es fijo, invade estructuras adyacentes, como ser el esfínter externo, recto, elevador del ano y la pared pélvica, como podemos ver en los dibujos. N para evaluar los ganglios, N0 sin metástasis, N1 con metástasis, M0 sin metástasis, M1 con metástasis. ¿Y cuáles son los sitios metastásicos más frecuentes de cáncer de próstata? El
más frecuente es hueso, seguido de los ganglios linfáticos. Para la histopatología debemos recordar que existen varios tipos de tumores en la próstata. Están los tumores epiteliales, los tumores neuroendocrinos, los tumores mesenquimales, hematolinfoides e incluso tumores metastásicos. De estos, los más frecuentes son los epiteliales, ¿no? Y de estos, los más frecuentes, los adenocarcinomas. Cuando nosotros ya tenemos un diagnóstico histopatológico de una neoplasia de próstata, debemos saber el grado histológico. El grado histológico está dado por esta clasificación, la clasificación de Gleason. Y cuando ya tenemos diagnosticado al paciente y tenemos el Gleason, lo que corresponde es diagnosticar a nuestro paciente por grupos de riesgo. Tenemos los grupos de riesgo muy bajos, intermedios, altos y muy altos. Y por último, la enfermedad metastásica. No hay diferentes clasificaciones de riesgo, pero no vamos a ahondar en eso ahora. Y de acuerdo a cómo nosotros clasifiquemos según su riesgo, va a ser el tratamiento. Si es el riesgo muy bajo, inclusive se puede optar por por el seguimiento activo nada más. Como podemos ver, es lo preferido, o en algunos casos ofrecer radioterapia. En el grado intermedio, lo que se prefiere es la prostatectomía radical más linfadenectomía, dependiendo del caso, y como segunda opción, radioterapia. Y en los casos altos y muy altos, pues ya no hay opción quirúrgica, el tratamiento es radioterapia más tratamiento hormonal. ADT es el tratamiento hormonal. Entonces, como hemos visto en el grupo de riesgo intermedio, el tratamiento preferido es la cirugía, que es la prostatectomía radical, que se puede hacer por un acceso retropúbico, perineal o inclusive la prostatectomía robótica. Y la linfadenectomía está indicada en pacientes de alto riesgo, o sea, pacientes con Gleason mayor de 8, un antígeno prostático más de 20 y pacientes que sean más de 12, ¿no? Y también hay unos nomogramas para predecir la afección de los ganglios y de acuerdo a esto también se planea la linfadenectomía. Linfadenectomía es el retiro de los ganglios linfáticos, ¿no? Entonces, como hemos visto también en enfermedad metastásica, enfermedad de alto riesgo, lo que se hace es la deprivación androgénica, que tiene como finalidad pues tener niveles en castración de la testosterona, ¿no? Y hay muchas formas en las cuales nosotros podemos llevar a una castración a nuestro paciente. Una es la quirúrgica, la orquiectomía, que es lo que se hace más en Bolivia, ya que pues, no tenemos acceso a estos medicamentos, que sería la segunda opción, que son los agonistas LH-RH o los antagonistas LH-RH, ya que son medicamentos muy caros, ¿no? Y ya cuando nosotros damos tratamiento hormonal y el paciente ya no responde a este tratamiento, esto en el escenario metastásico, lo que pues nosotros debemos definir si el paciente está en una resistencia a la castración. Las definiciones de castración resistente son estas, o sea, niveles de castración con testosterona de menos de 50 y pese a esto tener una progresión bioquímica, o sea, ascenso del antígeno prostático o progresión radiológica, aumento de las lesiones óseas, aumento de las lesiones viscerales, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos un paciente que es castración resistente, esto en el escenario metastásico, pues tenemos todas estas opciones entre hormonoterapia, viratenona, ensalutamida, quimioterapia,
docetaxel, cabazitaxel, terapias de medicina nuclear con radium 223, etcétera. Vamos a ver un caso clínico. Es un paciente masculino. No le puse la edad, pero era un paciente de 60 años con una P de 500 nos llega. Entonces, ¿qué debemos hacer? Con una P de 500 ya hay una indicación para hacer una biopsia prostática. Entonces, el paso a seguir es biopsia. Siempre, como les decía en todas las clases, para hacer un diagnóstico confirmatorio de cáncer, siempre biopsia, ¿no? Se confirma el adenocarcinoma de próstata mediante el estudio de la biopsia. Se confirma que hay una extensión al recto, entonces es un paciente clasificado como T4 y es de alto riesgo por el AP tan elevado que tiene, ¿no? Entonces, en estos pacientes se pide gamagrama óseo y TAC como estudios de extensión. Se lo ha clasificado como un paciente de alto riesgo y, como habíamos dicho, ¿no? Para pacientes de alto riesgo, radioterapia más bloqueo hormonal es el tratamiento. Vamos a continuar con preguntas. Como acostumbramos, preguntas de estadificación, ya que son las preguntas que más entran de la parte de oncología. La primera pregunta dice: tumor que involucra más de la mitad de un lóbulo, pero no ambos lóbulos, es un T2B. Ya lo habíamos visto y lo habíamos revisado. El sitio metastásico más común siempre es hueso. Entonces, cuando tengan un paciente de más de 40 años de edad con metástasis en hueso, pues el primer cáncer que debemos pensar es próstata. Otra pregunta: para la detección precoz del cáncer de próstata, el tacto rectal, medición de PSA, ¿debe realizarse desde qué edad? Lo habíamos dicho, ¿no? Aquí no nos dice si es un paciente de alto riesgo o no. Suponemos que es un paciente de un riesgo normal. Entonces, a partir de los 50 años se debe empezar el screening de cáncer de próstata, aunque esto es controvertido. Pero bueno, quédense con la idea de que a partir de los 50 años se debe iniciar el screening para cáncer de próstata. Los varones con resultado anormal en el tacto rectal o elevación de las concentraciones de PSA tienen indicación, ya lo hemos visto, ¿no? También biopsia prostática. Muchas gracias.